ejemplo vivo de que las Fuerzas Armadas las Fuerzas Armadas y las fuerzas de seguridad en general se pueden reconstituir, redignificar, que una nueva moral se puede instituir en el pueblo respecto de su relación con las fuerzas de seguridad. El ejemplo de Bukele es un caso paradigmático, un ejemplo vivo de que el zafaronismo se puede tirar por la borda mucho más rápido de lo que uno cree. El caso de Bukele es el ejemplo vivo de que la casta política asociada al crimen organizado puede terminar tras las rejas. Y aquí viene la gran pregunta de esta transmisión en vivo. ¿Milei aplicará la doctrina Bukele? ¿Milei aplicará la doctrina Bukele? ¿En qué consiste la doctrina Bukele? Básicamente, en desandar todos estos factores que he mencionado, lo más detallado que he podido en este tiempo, anteriormente. La doctrina Bukele significa no darle ni un milímetro al crimen organizado. Llevar hasta las últimas consecuencias una guerra abierta en contra de aquellos que han perdido su condición de ciudadanos legítimos. Una consideración mínima por sus derechos humanos, pero no más que eso, mínima. Un nuevo servicio penitenciario, una nueva forma de estar preso, una nueva forma de ser humillados mientras están presos, una nueva forma de generar incentivos negativos para todo aquel que se le ocurra que es una buena idea convertirse en un pandillero o en un narcotraficante. Miren, por ejemplo, la doctrina Bukele en acción en un pequeño video que les quiero mostrar. En un pequeño video que les quiero mostrar de con cuánta contundencia estos temas han de ser abordados. Por ahí andan rumores que quieren empezarse a vengar de la gente honrada, al azar. Hagan eso y no va a haber un tiempo de comida en las cárceles. Uno. A ver cuánto tiempo duran sus homeboys allá adentro. Les juro por Dios que no comen un arroz. Y vamos a ver cuánto tiempo duran. Y no me importa lo que digan los organismos internacionales, que vengan a proteger a nuestra gente. Que vengan a llevarse a sus pandilleros. Yesterday at approximately 6 a.m., civilians came across a female body. A ver, este fragmento es, para mí muy ilustrativo de lo que podríamos considerar la doctrina Bukele. ¿Me querés correr con la idea de que vas a jugar al terrorismo, matando víctimas inocentes por azar? Tengo a muchos de los tuyos y no me importa un carajo lo que los organismos internacionales me vengan a decir de los derechos humanos que siempre parece que existen para los delincuentes y únicamente para ellos, en la visión que tienen los derechos humanos dominados por el progresismo y por la agenda globalista, por supuesto. Si los tengo que dejar sin comida y que se mueran de hambre, lo voy a hacer. Porque mi misión consiste en proteger al pueblo bueno, no a los parásitos y a los virus que vienen a corroer a la sociedad. Estos tipos han roto el pacto social. No voy a tener ninguna consideración para con ellos. Si los tengo que matar de hambre, así lo haré. Ni un solo arroz. Y si quieren venir los organismos de derechos humanos, los organismos internacionales a quejarse, bienvenidos. No vamos a cambiar nuestra política. Aquí no. De hecho, las pandillas y el narcotráfico siempre usan esa medida de contrapeso cuando ven que un gobierno los está combatiendo, porque ellos saben, ellos tienen conexiones dentro de esas organizaciones disque de derechos humanos. Ellos saben que los gobiernos están atados de brazos y no pueden actuar de manera coercitiva como debería ser un gobierno aplicando la ley,
contra delincuentes que prácticamente están creando un terrorismo en contra del ciudadano honrado. Ellos saben muy bien eso. Y Nayib Bukele, al llegar al poder, se dio cuenta de esa amistad, ese entrelazado de poder que existía entre los organismos internacionales de disque derechos humanos y las organizaciones criminales que mandan en los países. No hay globalismo. Esta es una política patriótica. Parece ser que este tipo de doctrina está en la mira del gobierno argentino. Está en la mira de Milei y puntualmente está en la mira de la ministra Patricia Bullrich. De hecho, miren ustedes este encuentro que tuvieron recientemente Bullrich con Bukele, que fue, y esto es significativo, subido en el propio Twitter de Patricia Bullrich. Dice allí: de una masacre diaria y un país controlado por las masas, de una masacre diaria y un país controlado por las maras, bandas criminales, a una sociedad donde se cuida la vida, una experiencia donde se cuida a la gente y el delincuente no es bienvenido. Hacia allí vamos. O sea, ella misma se pone como espejo potencial del ejemplo salvadoreño. Ella quiere ser el ejemplo argentino que emule el ejemplo del Salvador. Miren el video que ha subido. Queremos seguir el modelo que ustedes están llevando adelante. Haber bajado la criminalidad como la bajaron y todavía soportar las críticas cuando han salvado millones y millones de vidas, la verdad que es increíble. Es increíble. Así que queremos realmente trabajar y ver lo que han hecho. Nosotros tenemos mucho esfuerzo y necesitamos llegar a ese lugar también. Es seguro que sí, claro. Sí, vamos a llegar. Ya estamos haciendo un cambio importante en la empresa. Lo estamos viendo desde afuera, pues, pero Sí. lo estamos viendo. Bien, ahí está. O sea, esto fue un encuentro muy breve. Sabemos, por otro lado, que Bukele tuvo una comunicación, sí, muy extendida por teléfono con Javier Milei el día de su asunción. Es evidente que hay simpatía entre el gobierno de Milei y el gobierno de Bukele, porque ambos son modelos antiglobalistas, ambos son modelos patrióticos, y en este sentido, aquí en este video veíamos cómo Bullrich le expresaba su admiración al presidente Bukele y cómo le manifestaba su voluntad de emular el ejemplo que Bukele le ha dado al mundo. Es tan autoasumido el modelo de Bukele que miren esto que ha subido recientemente a sus redes Bullrich. Es tan asumido, digo, que ella misma ha colgado en sus redes sociales, en TikTok puntualmente, este video donde la vemos hacer espejo con lo que hace Bukele. Miren, Bukele sale saludando a sus cuerpos policiales, lo mismo Bullrich, manejándose en helicóptero, conversando juntos. Hay aquí un juego de espejos y pone a lo Bukele, a lo Bullrich. Bullrich quiere ser el espejo de Bukele en el cono sur, porque sabe que eso le ha traído paz a este país hermano, a este país relativamente vecino. Le ha traído paz y le ha traído una popularidad sin precedentes a su propio presidente, que se ha convertido en el presidente con un caudal porcentual más alto de la historia, con prácticamente 85% en las recientes elecciones que tuvieron lugar hace muy pocas semanas. Entonces, empezamos a contestar la pregunta de este vivo. ¿Milei asumirá la doctrina Bukele? Hay muchos indicios de que esto efectivamente será así. Hay muchos indicios, pero esto tomará evidentemente tiempo y recomponer factores que han sido muy degradantes, como los que hemos mencionado en nuestro análisis. Miren, por ejemplo, algunas buenas noticias en este sentido. El gobierno promoverá una reforma en la Ley de Seguridad Interior para que las Fuerzas Armadas tengan facultades adicionales. El presidente Javier Milei anticipó que tiene listo un proyecto de ley que le otorgará al ejército potestades que actualmente no tienen para actuar en cuestiones internas. Claro, siempre se ha dicho que las Fuerzas Armadas no serían fuerzas diseñadas para actuar en lo interno, dentro de una normalidad, dentro de la normalidad de la inseguridad cotidiana. Las Fuerzas Armadas no están hechas para eso. Ahora bien,
En casos de agresiones excepcionales que no pueden ser controladas eficientemente por las fuerzas de seguridad, se supone que las Fuerzas Armadas podrían ingresar y esto quedaría mucho más claro con una nueva ley de seguridad interior que le permitiría al ejército involucrarse en la lucha, en este caso, contra el narcoterrorismo. Otra buena noticia es que las cárceles federales están aplicando un protocolo de gestión para presos de alto riesgo que recuerdan mucho al modelo de Bukele, recuerdan mucho a lo que conocemos ya sobre El Salvador. Patricia Bullrich tuiteó esto hace poco. Dice: el domingo tirotearon a 2 micros del servicio penitenciario en Santa Fe. Una clara amenaza de los narcos en las cárceles. En Rosario, el gobernador Puyado actuó con claridad. En las cárceles federales contamos con el protocolo de gestión para presos de alto riesgo, con el que controlamos uno por uno a los narcos santafesinos para que no actúen y para que la cárcel no sea un lugar del delito. Felicitaciones, gobernador, el que las hace las paga. Miren ustedes esta imagen, si a mí me dijeran que esto es de El Salvador, podría tranquilamente creerlo porque es muy similar a las fotografías que hemos visto de aquel país de Centroamérica. Precisamente por este protocolo es que hoy abundan las amenazas contra el gobernador de Santa Fe, el señor Puyaro, porque este protocolo inhibe la posibilidad que tienen los jefes de estas verdaderas mafias a seguir delinquiendo y organizando a sus subalternos dentro de las cárceles. Sí, así como lo escuchás, dentro de las cárceles los líderes narcos continuaban manejando el negocio. Ahora, gracias a este protocolo, el aislamiento es prácticamente total y estas personas no pueden continuar delinquiendo y esto ha puesto muy nerviosos a las segundas y terceras líneas que son las que están ejerciendo el terror en este momento. Miren. Y ese era el principal temor y uno de los principales motivos por el que al gobierno de Nayib Bukele se le atacó, ya que el ejemplo, la réplica de lo que en El Salvador se está realizando, el no contemplar a los delincuentes, el no permitirles seguir teniendo control desde las cárceles, era el miedo que tenían muchos gobiernos corruptos que se beneficiaban de que los delincuentes estuvieran en las cárceles para decir los atrapamos, pero al mismo tiempo les permitían seguir manejando todas esas redes de droga, de delincuencia, de armas que ellos controlaban desde las cárceles para seguir enriqueciendo a ciertos políticos corruptos de ciertos países. También estas imágenes que subió también en TikTok la señora Bullrich. Aquí vemos bien una cosa muy similar. Los narcos en Rosario presos. Muy similar, dice, tirotearon a 2 micros, etcétera. Esto es lo que básicamente puso en su tweet el que acabamos de ver. El que las hace las paga. Esa es la doctrina. El que las hace las paga. Bien. Muy a lo Bukele, insisto, un video donde te muestran el estado de los presos que están totalmente reducidos a una mínima expresión. Uno ve que le está pasando realmente muy mal el preso y eso es lo que el pueblo quiere, que los presos la pasen mal. Ya voy a entrar a ese punto, denme un minuto nada más y voy a entrar a ese punto, que lo que la gente quiere, lo que el pueblo quiere es que la cárcel sea un lugar digno de ser temido por el preso, no por el pueblo. Un lugar donde más que reinsertar al preso de delitos graves, que sea un lugar de verdadero castigo. Eso es lo que el pueblo pide. Ya vamos a entrar a ese asunto tan importante también. Antes te voy a mostrar un video también reciente de Bullrich que apunta a una doctrina similar a lo de Bukele y nos habla de aquella famosa resolución de la cual te comentaba recién, con la cual desarmaron a nuestras fuerzas en su capacidad para enfrentarse al narco. Miren esto. Todos los días estamos viendo los hechos violentos que está enfrentando la Prefectura Naval Argentina. Ustedes saben que siempre una de nuestras misiones fue y va a seguir siendo cuidar a los que nos cuidan. Para ello estamos derogando la resolución 1231 del año 2019, firmada por la ex ministra Sabina Frederick, que dejaba
especialmente a la Prefectura Naval Argentina en una situación desventajosa en el patrullaje de ríos de frontera en relación con la criminalidad organizada. Mañana en el boletín oficial va a estar publicada una resolución para que Prefectura pueda usar todo tipo de armas de fuego, armas policiales, por supuesto, y no solo las armas cortas que hoy tiene permitidas. Estamos dando pautas muy claras que lleven tranquilidad a los que con vocación de servicio han elegido ser parte de la Prefectura para poder proteger a los ciudadanos, a sus familias y a las familias argentinas. Impresionante, impresionante que nuestra prefectura no haya podido usar más que meras armas cortas para patrullar nuestros ríos, nuestras fronteras. Una verdadera locura. Imagínense qué poder pueden tener estas personas para combatir al crimen organizado que está armado hasta los dientes. Armado hasta los dientes. Y se enfrentan con personas con pistolitas, con armas cortas, pistolitas. ¿Cómo no se va a haber perdido la guerra contra el narcoterrorismo hasta el momento si desarmaron literalmente a aquellos que estaban puestos allí para defendernos a los buenos? Eso hizo el kirchnerismo. Eso hicieron los zurdos en este país. Desarmaron a los buenos para que los malos, armados hasta los dientes, pudieran reinar. Y es curioso eso que está diciendo Agustín, porque es lo mismo que pasaba en El Salvador. Antes la policía de El Salvador tenía armas viejas, desgastadas, no tenían ni siquiera botas adecuadas, no tenían chalecos antibalas y usted miraba a un pandillero con armas automáticas, con incluso granadas, escopetas, o sea, armas de grueso calibre, con las que prácticamente un policía no podía competir. Entonces, eso que dice Agustín, ya lo vivió El Salvador. De eso viene El Salvador. Cualquiera que diga, no, toda esa gente que ataca mucho a Agustín, que dicen que eso es mentira, eso ya pasó en El Salvador. Y no es de extrañarse que pase en Argentina, ya que muchos de esos que gobernaban antes ahí tenían lazos, tenían amistad con políticos corruptos de El Salvador. Entonces, son gente que piensa igual, por ende actúan de la misma manera. Entonces, hay que aplaudir a ese gobierno porque ese es uno de los puntos que tienen que mejorar si quieren combatir la delincuencia. Tienen que rearmar a su policía, a sus militares, y tienen que empezar a dar golpes incisivos en las organizaciones internacionales del narcotráfico y las pandillas, tratando de limitarle su acceso a armas, para así poderlos combatir de una manera más eficiente. No se nos olvide, eso es el progresismo, eso es la izquierda, eso es el globalismo. La justicia también parece estar reaccionando de a poco. Ustedes saben que la justicia estaba inundada de zafaronismo. Bueno, una buena noticia también al respecto es esta. Rosario, la justicia rechazó reclamos de jefes narco por sus condiciones de detención. Desde que fueron incorporados al protocolo de detenidos de alto riesgo que aplicó el gobierno nacional, se incrementaron los pedidos ante la justicia. Más tiempo de recreos, heladeras y denuncias contra agentes del Servicio Penitenciario Federal que fueron rechazadas por los tribunales. Claro, los tipos quieren darse una vida de lujos y quieren continuar manejando el crimen desde las cárceles. Este protocolo del gobierno de Milei les impide hacerlo. ¿Y qué hace? Van a buscar a sus socios judiciales, aquellos que le han venido lavando el cerebro a la sociedad con zafaronismo. Y ahora, afortunadamente, las cosas parece que están cambiando porque la justicia rechazó estos reclamos. En otros tiempos, la justicia probablemente hubiese procedido cumpliendo con los deseos de los criminales, cumpliendo con los deseos de los jefes narcos en este caso puntual. Y aquí abrimos el gran debate que nos debemos sobre las cárceles. El gran debate que nos debemos sobre las cárceles. ¿Para qué están hechas las cárceles? Claro, la Constitución Nacional, efectivamente, las contempla
con el objetivo de reinsertar en la sociedad. Entonces uno siempre se cruza con abogados que te van a decir, no, la cárcel está para reinsertar. Bien, podemos discutir esto. Al final del día es una norma constitucional, pero no deja de ser una norma que se puede modificar eventualmente, así como tantas normas constitucionales han sido modificadas bajo ciertas condiciones políticas, por supuesto. Y el debate que nos debemos es precisamente ese. Las cárceles deben estar concebidas para reinsertar simplemente, o hay ciertos delitos que por definición dejan a aquel que los comete sin ninguna posibilidad de volver al grupo social contra el cual atacó. Hay ciertos delitos que se pasan de un margen, que se pasan de la raya y que no admiten reinserción. Yo creo que sí. Y yo estoy seguro que la mayoría del pueblo argentino también creen que sí. ¿Se puede reinsertar a un líder narco? Debemos disponer los recursos del Estado para que la cárcel sea un lugar de reinserción para alguien que manejó una banda criminal. La cárcel tiene que ser un lugar de reinserción para un abusador sexual. La cárcel tiene que ser un lugar de reinserción para un homicida. La cárcel tiene que ser un lugar de reinserción para un abusador de menores. Yo estoy seguro que la mayoría aplastante del pueblo argentino opina que no, que la cárcel tiene que ser un lugar de castigo, que no es lo mismo que tortura. Castigo significa, la vas a pasar mal, macho, la vas a pasar mal. Elegiste un curso de acción que no debiste haber escogido y ahora nos vamos a encargar de que allí la pases muy mal. Y con ello vamos a ejemplificar al resto de aquellos que pueden estar en algún momento tentados con adoptar conductas similares. Aquellos que en algún momento puedan estar tentados en convertirse en pandilleros, cuando ven el destino de los pandilleros en El Salvador, lo piensan dos veces. Lo piensan dos veces. Y dicen, no, mejor me voy a dedicar a otra cosa. Mejor voy a conducir un taxi. Mejor voy a conducir un colectivo. Voy a atender un supermercado. Voy a ir a la universidad. Voy a ser profesional. Porque no quiero terminar como estos tipos que estoy viendo en las imágenes en la televisión, donde les espera una vida horripilante. Y está bien que así sea, porque se pasaron de una raya de la cual no se puede volver. No se puede volver, porque todos estos delitos que estoy mencionando son irreparables. Frente a un delito irreparable de estas características, el delincuente se ha pasado de la raya y no merece ser reinsertado en la sociedad. Merece pasarla mal en la cárcel. No tener teléfonos celulares, tablets, computadoras, televisores, partidos de fútbol, diversiones varias. Ni comida tendríamos que estarles pagando. Ni comida. Tendrían que trabajar para la sociedad y tener, en ese sentido, su propia producción, que se vuelva autosustentable. Si quieren comer, que trabajen. ¿Por qué tenemos que sacarle a aquellas personas honestas que trabajan honestamente parte del fruto de su trabajo para darles de comer a aquellos que fueron todo menos honestos? ¿Por qué tenemos que alimentar a los criminales nosotros? En ese sentido, las cárceles
para este tipo de delincuentes deberían constituirse en aparatos autosustentables, que no requieran del ciudadano inocente ni siquiera un centavo. ¿Quieren comer? Trabajan, como hacemos los ciudadanos de bien. Si queremos comer, trabajamos. Ahora, no vas a poder ver nunca más aquello que llamamos libertad. ¿Por qué? Porque no estás hecho para que te reinserte. Lo siento mucho, te pasaste de la raya. Elegiste en tu vida hacer algo contra la vida de otra persona monstruoso. No pidas ahora que los inocentes nos convirtamos en ángeles para vos. Si has decidido ser un monstruo en la sociedad, no esperes que la sociedad se comporte de manera angelical contigo. Frente al monstruo, hay que darle de su propia medicina. Esa es la doctrina Bukele. Su propia medicina. Nada de reinserción, amiguismo, buenismo, corrección política, zafaronismo, progresismo, globalismo. No. La cárcel puede reinsertar otro tipo de delito, otro tipo de delincuentes. Otro tipo de delincuentes. No vamos a esperar que alguien que se robó un caramelo se pudra en la cárcel. Ahora, un narcotraficante, un terrorista, un homicida. No, esa gente no se la puede reinsertar. Son monstruos y deben terminar sus días como los monstruos que eligieron ser. Nadie los obligó a ser los monstruos que escogieron ser. Nadie los obligó. Ellos... Piensa lo que quieras de mis actos, pero no dudes de la realidad. La reclamación ya ha comenzado. Y ya no podemos detenerla.